Bienvenidos a un nuevo Cara a Cara del blog de Bankinter. Hoy tenemos de nuevo el placer de contar con dos economistas de primer nivel. Tenemos a José Carlos Díez. Bienvenido, José Carlos. Un placer. Muchas gracias. Y a Lorenzo Bernaldo de Quirós. Bienvenido, Lorenzo, de nuevo. Muchas gracias. Pues juntos vamos a repasar la economía, perspectivas de la economía española, la economía internacional, y vamos a empezar hablando de lo que se viene denominando la pregunta del billón de dólares últimamente, que es, José Carlos, voy a empezar contigo. ¿Hasta dónde crees que van a subir los tipos de interés en Estados Unidos y Europa? Y la que llaman, o yo llamo la pregunta de los 2 billones de dólares, que es ¿cuándo van a empezar a bajar? Bueno, la primera, que es más fácil, yo creo que hay que mirar a la Reserva Federal. Históricamente y en los últimos 15 años la FED siempre va liderando y el BCE va por detrás, y yo creo que en algún momento los datos que estamos viendo este verano deberían llevar. Es verdad que no es fácil porque empezaron tarde y tienen un poco de cargo de conciencia, pero en algún momento tienen que empezar a parar ya la subida, ¿no? Y un poco el mercado está ahí, los tipos de corto plazo ya han tocado un techo, y lo que estamos viendo ahora es una sobrereacción de la curva en el largo plazo, que yo creo que llevan un año apostando por la recesión en Estados Unidos y que iba a ser una subida muy intensa y luego iban a empezar a bajar muy rápido, y yo creo que ahora empiezan a ir a un escenario más razonable de que no vamos a ver muchas más subidas, puede que veamos una más, pero yo creo que no más. El tema es que ahora están empezando a entender que van a estar un tiempo ahí. Yo tengo mis dudas, creo que ahora es el escenario más probable, pero el escenario de que haya bajar de tipos a principio del año que viene, yo creo que ha subido de probabilidad este verano. Estamos viendo una crisis en China muy grave, no tan grave como la de Lehman de 2008, pero muy parecida. Es una crisis de deuda, tanto de deuda pública como de deuda privada, y un pinchazo de burbuja inmobiliaria. Bueno, los españoles de esto sabemos, ¿no? La tasa de paro juvenil en China ha pasado del 10 al 21%, y China, sin demanda interna, está buscando salida en exportación, con devaluación del tipo de cambio y deflación de salarios. Por lo tanto, China vuelve a exportar deflación. O sea, China provocó el shock de inflación en el 2001 y ahora vuelve a ser un país deflacionista. Entonces, en ese escenario, por ejemplo, en Europa hemos visto en 4 meses una bajada de la inflación de bienes industriales de 2 puntos porcentuales. Eso es mucha bajada, ¿eh? Entonces, faltan los mercados de trabajo, faltan los salarios y falta la inflación de servicios, que es la más estructural. No creo que estemos en momento de bajar tipos, pero bueno, yo no descartaría que en 1 o 2 meses empecemos a hablar ya de cuándo se empieza a bajar de los tipos de interés. Perfecto. Gracias, José Carlos. Lorenzo, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que en la línea de lo que estábamos hablando, la Reserva Federal ha hecho fue más rápida que el Banco Central Europeo en su política monetaria. Yo no veo subidas en Estados Unidos más en el corto plazo. También es verdad que la subida de tipos en Estados Unidos no ha tenido el impacto tan negativo que se pensaba sobre la actividad, porque descontábamos una recesión que no se ha producido y es improbable que se produzca. Y lo que no veo es cuándo la Reserva Federal va a empezar a bajar tipos, y ahí soy menos optimista en ese sentido que José Carlos. El Larry Summers, que es un viejo economista keynesiano y no precisamente monetarista, decía que nunca se puede dejar o interrumpir un tratamiento de antibióticos cuando uno empieza a notar que bajan los síntomas. Entonces, es cierto que el IPC general, la inflación general de Estados Unidos, ha bajado, pero también es verdad que la inflación subyacente sigue resistiéndose mucho a la baja. En el caso de la Unión Europea, lo que hemos tenido es claramente una subida de tipos inédita en los últimos 21 años. La política monetaria tiene sus retardos, es decir, por lo tanto, yo creo que la subida de tipos ahora es suficiente, y que eso vamos a ver a lo largo de este año que queda y el próximo, antes o después tiene que repercutir claramente en reconducir la inflación hacia su punto más bajo. Y luego hay una variable que ya la gente yo la sigo teniendo muy en cuenta, y no se utiliza, en mi opinión, con demasiada frecuencia en estos tiempos. Y es que nos fijamos en los tipos y nos fijamos en la inflación, pero hay que fijarse también en los agregados monetarios. Han tenido una contracción brutal. La contracción de los agregados monetarios en Estados Unidos y en Europa te señalan que la política monetaria está siendo más restrictiva todavía de lo que aparentemente reflejan los tipos. Entonces, yo no veo bajada de tipos tan rápido, y yo creo que en el caso de Europa se puede
acelerar un proceso de bajada de tipos si el Banco Central Europeo empieza a asustarse ante un excesivo debilitamiento de la actividad económica, porque en la eurozona probablemente va a haber este año, vamos a tener países que estén en recesión. Perfecto. Vamos con la segunda pregunta. Seguimos contigo, Lorenzo. ¿Qué esperáis de la economía española, en este caso, para los próximos 4 años? Me gusta que me hagas esa pregunta. O sea, yo creo que la economía española tiene unos problemas estructurales con perdón, del carajo, que ya no son solo a medio y largo plazo como eran antes, sino que son ya inmediatamente a corto, que te lastran de una manera extraordinaria el crecimiento y que sin resolverlos es absolutamente imposible consolidar una tasa de crecimiento estable y sostenida en los próximos años. Tenemos unos niveles de deuda pública absolutamente estratosféricos y escandalosos, sostenidos sobre un déficit público con un componente estructural muy elevado. Eso requiere una terapia en la que no te vale, obviamente, solo y exclusivamente, que ya no vale subir los impuestos, sino que tendrías que hacer medidas de reforma, recorte del gasto, a las que yo, obviamente, a este gobierno no veo en absoluto dispuesto a acometer bajo ningún concepto. Indiscutiblemente, la Comisión Europea, si entran en juego las reglas fiscales el año que viene, que no sabemos todavía en qué van a consistir, tendrán que hacer algo. Pero yo no veo a este gobierno con una política económica capaz de, como dice José Carlos, siempre ha apuntado una cosa que las discutíamos cuando yo era más joven y era un niño. José Carlos decía que la economía española es un pura sangre. En efecto, y es un pura sangre, pero un pura sangre al que le tenemos. Cogidas las patas con unas regulaciones absolutamente extraordinarias, dopado con unos niveles de endeudamiento del sector público insostenibles y atorado en los músculos por una fiscalidad muy racional. Entonces, España necesita una política económica diferente y una política económica diferente que es incompatible, en mi opinión, con los presupuestos de la política previsible que desarrolle el Frankenstein II. Perfecto, gracias, Lorenzo. José Carlos, ¿cómo ves tú los próximos años la economía española? Bueno, más o menos la legislatura, no sé si los 4 años, pero si hay investidura o no, que todavía está por ver, y si no hay en unas segundas elecciones, tampoco está claro que vayamos a ir a un escenario de gobernabilidad, ¿no? Más que se resuelva el gobierno, es si el gobierno luego tiene capacidad de llevar leyes al Parlamento. Bueno, eso lamentablemente desde el 2015 España no lo tiene, y yo coincido con Lorenzo que eso ya se está empezando a notar en la economía, ¿no? Es verdad que aguantado. El entorno internacional nos fue favorable hasta mayo prácticamente, tuvimos un primer semestre de empleo bastante potente, los datos desde el verano que he comentado de China ya han tenido un impacto muy negativo en Alemania, en Italia también, los datos de exportación. España aguanta un poquito mejor, pero se ha frenado, y con datos de empleo, de afiliación a la Seguridad Social, se han creado unos 50.000 empleos en el tercer trimestre y en el segundo se crearon 150.000. Por tanto, el crecimiento del empleo ha pasado del 3% al 1% anualizado en un trimestre. Es un frenazo muy intenso, seguimos creando empleo, no tienes impulso internacional. Empezamos a ver, ¿no? Y espero que no sea y no se cumpla, pero bueno, empezamos a ver algunas señales de inestabilidad financiera, no graves, pero ¿no? La prima de riesgo italiana ya se ha ido cerca de 200 puntos básicos, que es el umbral del dolor. El gobierno italiano va a subir el déficit por encima del 5%, eso le lleva a la confrontación con Bruselas. Nosotros estamos mejor, pero también estamos subiendo el déficit, por lo tanto, ahí hay un riesgo con elevada deuda pública de volver a un 2010 o a un 2012 que no hay que descartar, y yo creo que eso sería el escenario negativo, ¿no? Ahí entraríamos en un escenario negativo. Y luego, pues coincido con Lorenzo, no tanto en las medidas que ha dicho, pero que sí hay potencial de liberar al pura sangre y correr, ¿no? Yo creo que el pura sangre se ha quedado famélico de falta de proteínas desde el 2007, tenemos un problema de productividad gravísimo, tenemos un problema en la estructura empresarial, con muy buenas empresas, pero muy pocas, y muchas empresas muy pequeñitas con unos niveles de productividad bajísimos, ¿no? Entonces, o tenemos una hormona del crecimiento empresarial que haga que esas empresas medianas salten, ¿no? Y puede ser con los nuevos desarrollos industriales vinculados a las renovables, temas de agrotec, ¿no? Que es un sector muy potente para España, el tema aeroespacial, que empezamos a ver cosas en España interesantes, el tema de la economía azul y del mar, que España tiene un componente de costa potente, o entramos en esos sectores, inteligencia artificial y desarrollo tecnológico fuerte, o este país va a tener serios problemas para devolver la deuda
deuda pública. Nos hemos endeudado mucho, entonces si no creces y aumentas recaudación para devolver la deuda, pues no puedes sostener el estado del bienestar y habrá recortes de pensiones, habrá recortes de sanidad. Si vamos al escenario que yo digo y aumentamos la productividad y el desarrollo tecnológico, pues tendremos más recursos públicos sin subir los impuestos y con eso podremos financiar el sistema de pensiones y el estado del bienestar. Perfecto. Pasamos ahora a la parte del debate en el que cada uno os hacéis una pregunta al otro que deseéis conocer. José Carlos, ¿qué te gustaría preguntar a Lorenzo? Pues eso que dices de fiscalidad, ¿qué tocarías en la fiscalidad española, Lorenzo? Yo en la fiscalidad española lo que haría clarísimamente es una reforma integral del sistema, bajando los tipos máximos y los medios en el IRPF, lo que te genera es un problema de pérdida de ingresos, sobre todo en los medios, que tendrías que compensar, obviamente, por la vía del gasto. Recorte en el impuesto de sociedades, recorte en las rentas del capital, la imposición indirecta la dejaría absolutamente como está y revertiría las bajadas de tipos del IVA que se han hecho, y que los impuestos, la reforma fiscal, distorsionase lo menos posible las decisiones de ahorro e inversión de las familias y de las empresas. Y se acabó. Muy bien. Lorenzo, tu turno. ¿Qué le preguntarías tú? ¿Qué harías para recortar la deuda, mi querido hermano? A ver, bueno, el IRPF no lo tocaría con un nivel de deuda tan alto, aunque evidentemente que podría tener efectos expansivos, pero las rentas del capital sí. Yo creo que España tiene que abrir un debate sosegado y no ideológico y ver qué están haciendo tus competidores fuera. El capital cada vez es más mobiliario. Tenemos un país al lado que se llama Portugal, que tiene un gobierno de izquierdas, que es un gobierno estable, que ha hecho esta política de eliminar impuestos al capital y a los salarios y rentas altas, y que va como un tiro. Desde que Antonio Costa llegó a Portugal en 2015, la inversión en bienes de equipo empresarial en la contabilidad nacional ha aumentado un 42%, en la eurozona un 18% y en España un 15%. O sea, Portugal está creciendo en inversión el triple que España. Y son de izquierdas, ¿no? Yo creo que habría que ir a eso. Y luego, en el escenario de gasto, yo creo que ahora la posibilidad en un entorno de inflación, aunque no veo una inflación elevada, pero vamos a ir a una inflación normal del 2-3%, en ese escenario con contener el gasto sería suficiente, ¿no? Has cometido el error de las pensiones en el 2023, que nos va a costar muy caro, porque eso es acumulativo y para el futuro, entonces no cometer más errores, ¿no? Yo ahí sí discrepo un poquito con Lorenzo y coincidiendo con lo que ha dicho, que no, es que se podría hacer otra política. Hombre, podríamos no haber hecho la del 19, ¿no? Desde el año 2019 aquí España, incluyo a las comunidades autónomas, que es donde está el gasto estructural, ha aumentado 5 puntos porcentuales el gasto sobre PIB. Es un disparate, es un disparate. O sea, se aumentó el gasto para la pandemia y todo lo apoyamos, pero para el 20. En el 21 podríamos haber aceptado unos meses más. En el 22 no hay excusa. ¿Vale? Entonces, o sea, hay que mirar partida de gasto por partida de gasto, y el que sea derrochador hay que sacarlo del gobierno, o sea, sin compasión. Este país tiene una deuda pública por encima del 100%. Miremos nuestra historia. Siempre que hemos tenido problemas con la deuda pública, hemos tenido muchos problemas sociales, políticos. Bueno, que la gente, estamos en Toledo, que vengan al Puy de Fou y que entiendan la historia de España, y que está siempre asociada a crisis de deuda pública. Entonces, hombre, no volvamos a... Uno puede tropezar con la misma piedra, pero conviene no enamorarse de ella. Muy bien. José Carlos, Lorenzo, muchísimas gracias a los dos y seguimos en contacto a través del blog de Bankinter. Muchas gracias.